Bien, paso a continuación a defender la unidad didáctica 3 referente a los circuitos de rectificación y filtrado. Bien, en primer lugar me gustaría, al igual que hice con la programación didáctica, llevar a cabo una pequeña contextualización o una introducción para describir el proceso que nos lleva hasta la unidad didáctica. Como decíamos en la programación, partimos de un Real Decreto, en concreto el 177/2008, que es transpuesto a la normativa autonómica a través del Decreto 28/2010. Este decreto establece el currículo de la titulación de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. Dentro de esta titulación nos encontramos con el módulo profesional de electrónica, el cual está dividido en dos unidades formativas. La primera de ellas dedicada a la electrónica digital y la segunda dedicada a la electrónica analógica. En esta segunda unidad formativa, el primero de los resultados de aprendizaje nos dice reconoce circuitos de rectificación y filtrado y determina sus características y aplicaciones. Bien, ¿cómo vamos a satisfacer o cómo vamos a alcanzar este resultado de aprendizaje? Podemos decir que un resultado de aprendizaje se trata de forma completa cuando se enseñan todos los contenidos y se evalúan todos los criterios de evaluación asociados al mismo. Por lo tanto, tomaremos como inputs o como datos de entrada un bloque de contenidos que tendrá asociado una serie de criterios de evaluación y además una serie de conocimientos previos que serán, si no exigidos, sí requeridos en los alumnos para poder alcanzar una completa comprensión de la unidad didáctica que se les va a presentar. A partir de estas tres fuentes de información, confeccionaremos una unidad didáctica que, a través de una serie de actividades que se desarrollarán en un determinado número de sesiones, nos permitirán alcanzar el resultado de aprendizaje. Podemos decir que una unidad didáctica es un subconjunto dentro del módulo profesional que tiene una coherencia didáctica. Bien. Empezamos en primer lugar definiendo estos datos de entrada que nos llevan al desarrollo de la unidad didáctica. En este caso concreto hablamos de un bloque de contenidos que hace referencia a 7 contenidos específicos. Estos 7 contenidos tratan aspectos como el conocimiento de componentes activos y pasivos dentro de los circuitos de rectificación y filtrado, el conocimiento de los propios circuitos de rectificación y filtrado, la instrumentación asociada a los mismos, los instrumentos de medida. Además, hay ciertos contenidos asociados con actividades prácticas y ya no teóricas. Estas actividades prácticas estarán asociadas fundamentalmente a la simulación y al montaje de circuitos. Asociado a este bloque de contenidos encontraremos 10 criterios de evaluación, que a su vez muchos de ellos estarán divididos en subcriterios, con el objetivo o bien de matizar en mayor medida el criterio de evaluación a evaluar, que los alumnos identifiquen de mejor manera qué se les va a pedir en cada uno de los criterios, o bien, y fundamentalmente, cuando queramos evaluar un criterio de evaluación mediante dos instrumentos diferentes. La división en dos subcriterios nos permitirá asignar un instrumento de evaluación a cada uno de los subcriterios. Tanto los bloques de contenidos en la programación didáctica como los criterios de evaluación y subcriterios en los anexos entregados pueden ser consultados. El tercer parámetro de entrada al que nos referimos hace referencia a los conocimientos previos. Estos conocimientos previos son conocimientos que los alumnos deberán poseer o sería aconsejable que posean para poder alcanzar una comprensión completa de la unidad didáctica. En este caso nos referimos a conceptos asociados a la teoría de circuitos, como pueden ser las leyes de Kirchhoff o las corrientes de malla, conceptos que el alumno ha cursado durante el primer trimestre en el módulo profesional de electrotecnia. Bien, y una vez definidas las inputs o la base a partir de la cual confeccionaremos la unidad didáctica, nos referiremos a las actividades. Las actividades, si bien definíamos la unidad didáctica como un subconjunto dentro del módulo profesional que tiene una coherencia didáctica, la actividad podemos considerarla como un subconjunto dentro de la unidad didáctica que sigue teniendo una coherencia didáctica. Y dentro de las actividades nos encontraremos con las tareas, que podemos decir que son actividades elementales que desarrolla o bien el profesor o bien el alumnado. En este caso concreto podemos apreciar 3 actividades formativas y una actividad de evaluación. En total, entre las 4 actividades ocuparán 22 sesiones que serán desarrolladas en la segunda evaluación. Para definir las actividades trataremos campos o atributos asociados a ella, como pueden ser
el título que se le da, obviamente, el número de sesiones que nos ocupa, el bloque de contenidos y los criterios de evaluación a los que hace referencia, los objetivos que se persiguen con la actividad, las tareas a desarrollar tanto por el profesor como por el alumnado, qué metodología seguiremos para impartirla, qué recursos necesitaremos y, sobre todo, qué resultados esperamos obtener de la misma. Además, por supuesto, de los instrumentos de evaluación que asignaremos para su evaluación y el peso que esta actividad tendrá dentro del total de la unidad. La primera actividad hace referencia a los elementos activos y pasivos de los circuitos rectificadores y filtros. Toca los primeros contenidos y criterios de evaluación expresados en el currículo y podemos decir que como objetivo de esta primera actividad tendremos el introducir la electrónica analógica, el que el alumno conozca en qué consiste la electrónica analógica, qué hay detrás de esa electrónica digital que estudió durante el primer trimestre. Además, que conozca las características fundamentales de los elementos activos y pasivos que intervienen en los circuitos rectificadores y filtros. Una resistencia, una bobina, un condensador, los transformadores y fundamentalmente los diodos. La metodología que seguiremos pues, pasa por aplicar inicialmente un método expositivo, ya que el alumno inicialmente no posee conocimientos suficientes como para participar probablemente, pero se tratará de ir evolucionando hacia un método guiado en el que el alumno participe ya en las explicaciones. En cuanto a los recursos, fundamentalmente tomaremos apuntes, tendremos apuntes, nos serviremos del aula virtual y también de hojas de características de componentes. Dentro de las tareas del profesor, pues fundamentalmente explicar en qué consiste la electrónica analógica, explicar las características fundamentales de sus componentes activos y pasivos y proponer ejercicios que serán intercambiados con los alumnos a través del aula virtual. El aula virtual en general nos servirá como un buzón de intermediación, digamos, para depositar información tanto por los alumnos como por el profesor. Dentro de las tareas del alumnado pues estará la toma de apuntes, la comprensión de estos conceptos, el mostrar una escucha activa, y esto será un parámetro común a todas las actividades. Por escucha activa entendemos que hay alumnos o personas en general que solo oyen cuando se les habla, hay personas que además escuchan pero están pensando en lo que van a decir antes de terminar de escuchar lo que se les está diciendo, y hay personas que van un grado más allá y muestran una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se interesan por lo que están escuchando, hacen preguntas sobre lo que están escuchando y a partir de ahí generan sus propios pensamientos. Es una tarea muy difícil de conseguir, tanto en adolescentes como en niños, como peor aún en adultos, pero siempre tenemos que trabajar pensando en ella porque es la escucha más óptima. Los resultados que obtendremos con esta actividad pues serán apuntes, serán ejercicios resueltos, fundamentalmente de diodos. Y será evaluada a través de una prueba escrita que servirá para evaluar conjuntamente la primera actividad y la segunda, con lo cual la describiré a continuación. La segunda actividad, a la que se le dedicarán 6 sesiones, hace referencia ya propiamente a los circuitos rectificadores y filtros. Los objetivos que perseguiremos aquí es que el alumnado conozca los distintos tipos de rectificadores, de media onda y de doble onda. Dentro de los de doble onda, pues distintos tipos, con un puente de diodos, con un transformador de toma intermedia, y que además pueda calcular ciertas magnitudes fundamentales asociadas a los mismos. En cuanto a la metodología, pues igual que en el caso anterior, partiremos de una metodología expositiva en la que, en primer lugar, debemos transmitir ciertos conocimientos a los alumnos, pero trataremos de ir dando pasos hacia una metodología guiada en que el alumno participe. Los recursos serán fundamentalmente los mismos, boletines, apuntes y el aula virtual para el intercambio de información entre el profesor y el alumnado. Tareas del profesor. Bien, presentar en primer lugar y explicar los distintos rectificadores, así como la respuesta que se obtiene de los mismos. También es importante que conozcan el método de análisis, y cuando digo el método de análisis me refiero, por ejemplo, a saber analizar pues, qué diodos conducen en cada semiciclo de la señal o aspectos comunes que ayuden a analizar los distintos rectificadores. Deberá presentar también la configuración de un filtro a la salida de un rectificador y el efecto que éste produce, así como el cálculo de magnitudes asociadas al mismo fundamentales.
No podremos entrar en profundidad en el conocimiento de los circuitos rectificadores, ya que requeriría conocimientos de integración que probablemente la mayoría, si no todos los alumnos, carecen de ellos. Sin embargo, sí se presentarán pues, el cálculo de tensiones medias, tensiones eficaces, ya que se consideran magnitudes fundamentales que deben conocerse este tipo de circuitos. Dentro de las tareas del alumno, pues identificamos, por supuesto, la escucha activa, como antes, también el tomar notas y el resolver y explicar ciertos circuitos rectificadores y filtros. Los resultados que obtendremos pues serán apuntes, ejercicios resueltos y ya ciertos circuitos diseñados, ciertos circuitos diseñados por el alumno. A partir de unas condiciones iniciales podrán configurar ellos o crear ellos un circuito rectificador tanto de media onda como de doble onda o incluso un filtro. Esta actividad, junto con la primera descrita anteriormente, formarán la primera prueba escrita. La prueba escrita asociada a esta unidad. Esta prueba escrita tendrá un peso del 50% sobre la nota final de la unidad, manteniendo así el criterio que expusimos en la programación, en la que se asignará el 50% del peso de la unidad a la parte teórica y el 50% a la parte práctica. La tercera actividad hace referencia ya a aspectos prácticos que se aplicarán en función de los conocimientos teóricos adquiridos en las actividades anteriores. En concreto, se realizarán actividades de simulación y montaje. Los contenidos que se tocarán serán todos, puesto que necesitaremos los conocimientos teóricos previos adquiridos y además los nuevos conocimientos prácticos que adquiriremos y los criterios de evaluación estarán asociados fundamentalmente a estos aspectos prácticos. Los objetivos que perseguimos es, en primer lugar, que el alumno conozca las posibilidades que el software de simulación ofrece en la electrónica analógica, puesto que es la primera unidad dedicada a ella, y más particularmente en los circuitos rectificadores y en filtros, y también que aprendan a montar y verificar circuitos físicamente. Circuitos, por supuesto, rectificadores y filtros. La metodología que seguiremos, en este caso, partiremos también de una metodología expositiva, pero trataremos de llegar en cierta manera, a un aprendizaje por descubrimiento, ya que disponiendo de instrumentos como el simulador, pediremos que el alumnado pueda descubrir ciertos aspectos por sí mismo, como explicaremos a continuación. En cuanto a los recursos, pues obviamente necesitaremos un ordenador y un simulador, y además un taller, un taller eléctrico, entendido como el maletín o entrenador de pruebas y un caso práctico que será diseñado para que los alumnos resuelvan. Dentro de las tareas del profesor pues, se encuentran la explicación tanto de los aspectos referentes al software de simulación, a las posibilidades que este ofrece, como aspectos propios del taller, como puede ser fundamentalmente aspectos de seguridad, aspectos de orden y de limpieza, aspectos de cuidado de los componentes y materiales utilizados en el taller y de los instrumentos de medida, y explicar además los circuitos a simular y a montar. Tratándose también de la primera unidad referente a la electrónica analógica, deberá hacer referencia también o deberá dar ciertas explicaciones referentes a los instrumentos de medida, especialmente al osciloscopio. Si bien el multímetro probablemente lo ha conocido ya en el módulo de electrotecnia que cursa en paralelo, pero sí en el osciloscopio y deberá dedicar cierto tiempo a estas explicaciones. Pensaremos también en la creación de grupos de prácticas heterogéneos, de forma que se combine en los grupos, pueden encontrarse alumnos que presenten bastante facilidad para el aprendizaje, con alumnos que tengan ciertas dificultades y con alumnos medios. Dentro de las tareas del alumnado, pues se encontrará, como siempre, la escucha activa, además simular e improvisar circuitos, y es aquí donde hablamos del aprendizaje por descubrimiento. Improvisar circuitos desde el punto de vista de jugar con el software de simulación. Es importante que el propio alumno trate de generar sus propios cambios en los circuitos, ver lo que sucede, aunque en muchos casos no sea capaz de explicarse el porqué de esa respuesta, pero sí es importante que vea que ante distintas configuraciones puedo tener diferentes respuestas. Por otra parte, deberá resolver el caso práctico que se propone, tanto a nivel de simulación como de montaje real, y se pedirá que grabe un vídeo y presente una ficha, un vídeo explicativo con el procedimiento seguido, y que presente una ficha de resolución del caso práctico.
Por lo tanto, los resultados que esperamos obtener hacen referencia al diseño y simulación de circuitos, al montaje real de los mismos y además a este vídeo y ficha del alumno. Esta actividad será evaluada a través de una tabla de observación que puede consultarse en los anexos y donde encontraremos distintos criterios y subcriterios de evaluación. El peso de esta actividad será de un 50% sobre la nota final, manteniendo, como decimos, así el criterio de otorgar un 50% de la nota a la parte práctica y un 50% de la misma a la parte teórica. Por último, después de estas tres actividades formativas, llegamos a la actividad de evaluación. En la actividad de evaluación, obviamente, se tocarán todos los criterios de evaluación y todos los bloques de contenidos. Los objetivos que perseguimos pues, es comprobar el grado de conocimientos adquiridos y comenzar a recuperar. ¿Por qué decimos comenzar a recuperar? Bien, como se ve, se asignan dos sesiones a la actividad de evaluación. Dentro de estas dos sesiones, la primera será dedicada a la realización de la prueba escrita y la segunda sesión se presentarán los resultados al alumnado y, por lo tanto, es en ese mismo instante donde el alumnado comienza a recuperar, entendiendo los errores que ha cometido y preguntando las dudas que tenga. La metodología y los recursos, pues nos serviremos de la prueba escrita y de la tabla de observación. Dentro de las tareas del profesor se encontrará la elaboración de esta prueba escrita y de la tabla de observación, corregir la prueba escrita y la tabla de observación y combinar ambas pruebas, además de explicar los errores comunes que hayan cometido los alumnos en esta segunda sesión de la actividad. Por parte del alumnado, pues, como siempre, escuchar activamente, realizar la prueba escrita y recoger los resultados y comprender los errores que ha cometido. ¿Qué obtendremos de esta actividad? Pues obtendremos una calificación. La calificación, como indicamos en la programación, por norma general diremos que un alumno está aprobado cuando tiene una puntuación media de las actividades asociadas a la unidad mayor o igual que 5, siempre y cuando hayan sido superados los mínimos exigibles. Si un alumno obtiene una calificación media mayor o igual que 5, pero no ha superado algún mínimo exigible, automáticamente la nota media de la unidad didáctica será un 4. Los instrumentos de evaluación, pues como decimos, serán la prueba escrita y la tabla de observación. Y el peso de esta actividad dentro de la evaluación será 0, evidentemente porque se trata de evaluar las otras actividades. Bien, en cuanto a medidas de atención a la diversidad, diremos en primer lugar que se organizarán actividades complementarias de refuerzo y ampliación a través del aula virtual para poder adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Además, en las actividades de montaje hemos de entender que la destreza o habilidad del alumnado va a ser tan importante como las capacidades intelectuales. Por lo tanto, trataremos de crear grupos heterogéneos que combinen ambos tipos de capacidades. Además de ello, tendremos en cuenta las medidas ya dichas durante la presentación de la programación, donde habrá ciertas reuniones de coordinación, habrá reuniones del equipo docente, donde se evaluará si es necesario emprender ciertas medidas, si estas son ordinarias o extraordinarias, si es necesario recurrir al departamento de orientación o no, etc. En cuanto a aspectos transversales, pues incidir nuevamente en la educación en valores. Como hemos visto en la presentación de la unidad, habrá actividades conjuntas que se realizarán en el taller y por lo tanto se requieren unas normas de convivencia, unas normas de respeto entre el alumnado, una forma de enseñarles a trabajar en equipo. Será importante también que se haga hincapié en los aspectos de seguridad asociados a las actividades, especialmente en el taller. Se trata de alumnos que entran por primera vez en un taller de electrónica quizá y haya que hacer hincapié en ciertas precauciones que deben tener. Se fomentará siempre el uso de las TIC, fundamentalmente a través del aula virtual, entendiendo que o haciendo entender al alumno que va a resultar un elemento fundamental en su vida profesional. Deberá recurrir al acceso de información y al intercambio de información. Y por último, nombrar los idiomas. Si bien no podemos pensar en solicitar o requerir un nivel alto de inglés, si el alumnado debe entender que deberá manejar ciertos conocimientos de inglés técnico, deberá poseer ciertos conocimientos de inglés técnico para el entendimiento de las hojas de características. Bien, y con esto llegamos a la conclusión, que básicamente, en primer lugar, pues realizando un encuadre de la presentación, podemos decir que hemos partido de
cómo llegar a la confección de la unidad didáctica, cómo desarrollarla a través de unas actividades, temporizarla y cómo a partir de ella llegar a alcanzar el resultado de aprendizaje. Y por último, pues nada, simplemente añadir que tanto para la programación como para la unidad didáctica, más allá del trabajo que ha podido dedicarse